Mi nombre es Faisal bin Abdullah al-Rashid. Me llamaban príncipe heredero, el hijo adoptivo del rey de Arabia Saudita, criado en palacios con una riqueza más allá de toda medida. Pero por dentro me estaba muriendo, vacío a pesar de los rituales interminables del Islam. Entonces, el 14 de febrero de 2024, a las 2:30 de la tarde, Jesucristo entró en mi jardín privado en Riad a plena luz del día. Me mostró las cicatrices en sus manos y sus pies, y me dijo: «Yo soy aquel a quien has estado buscando». Le entregué mi vida. Viví como cristiano en secreto dentro de la familia real durante 18 meses, hasta que me descubrieron. Cuando encontraron mi Biblia escondida, me dieron 72 horas para negar a Cristo o perderlo todo. Elegí a Cristo. Ahora estoy en el exilio y le estoy contando al mundo lo que el gobierno saudita ha intentado desesperadamente ocultar. Jesús está apareciéndose en todo el reino en este momento a miles de personas, edificando su iglesia en la única nación que todos decían que era imposible de alcanzar. Este es mi testimonio, desde los palacios de Riad hasta el exilio, por el Rey de Reyes. Nací en un camino entre la Meca y Taif en el verano de 1993, aunque no lo supe durante la mayor parte de mi vida. Mis padres biológicos murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía apenas 3 meses de edad. Su vehículo se salió de un camino de montaña durante una tormenta y murieron al instante. Yo sobreviví, encontrado entre los restos por los equipos de emergencia, llorando pero ileso. Nadie sabía quiénes eran mis padres. No llevaban identificación. El coche quedó destruido más allá de todo reconocimiento. Las autoridades intentaron encontrar familiares, pero nadie se presentó. Era un huérfano sin nombre, sin familia, sin historia. Fui colocado en un centro gubernamental en Taif, un lugar para niños abandonados, y quizá habría pasado toda mi infancia allí de no ser por lo que sucedió después. El rey de Arabia Saudita en aquel entonces, el rey Abdullah, y su esposa, la reina Hessa, visitaban Taif aquel verano. Habían estado casados 8 años y no tenían hijos. La reina había sufrido múltiples abortos espontáneos, y los médicos le habían dicho que quizá nunca podría llevar un embarazo a término. Esto le causaba una profunda tristeza, y el rey la amaba profundamente y compartía su dolor. Durante su visita a Taif, la reina pidió recorrer el orfanato como parte de su labor caritativa. Caminó por las instalaciones, conociendo a los niños, ofreciendo palabras amables y donaciones, y entonces me vio a mí. Tenía menos de 1 año, acostado en una cuna, mirándola con ojos bien abiertos. Más tarde me contó que cuando me miró, sintió algo que nunca antes había sentido. Sintió que yo estaba destinado a ser suyo. Me tomó en brazos, me sostuvo, y yo no lloré. Solo la miré y extendí mi manita hacia su rostro. Ella comenzó a llorar. Se volvió hacia el rey y dijo: «Este es nuestro hijo. Este es el niño que Dios nos ha dado». El rey era un hombre tradicional, y la adopción no era común en las familias reales, especialmente no para un niño sin linaje conocido, pero amaba a su esposa y vio la alegría en sus ojos cuando me sostuvo. Así que tomó una decisión que conmocionó al reino. Me adoptó legal, oficial y públicamente. Me dio un nombre, Faisal bin Abdullah al-Rashid, y me declaró su hijo. El anuncio se hizo por televisión nacional. Fui llevado al palacio en Riad y me convertí en príncipe. Durante los primeros 7 años de mi vida, fui el único hijo del rey y la reina. Me trataban como heredero. Los asesores, los sirvientes y los líderes tribales que venían a rendir homenaje me llamaban príncipe heredero. Me vestían con las ropas más finas, me daban la mejor educación, me rodeaban de tutores y cuidadores. Tenía todo lo que un niño podría desear. Y tenía unos padres que me amaban profundamente, especialmente mi madre, la reina Hessa, quien vertió todo su anhelo insatisfecho de maternidad en criarme.
Pero cuando cumplí 7 años, todo cambió. La reina Gesa quedó embarazada. Tras años de creer que era imposible, concibió. El palacio estalló en celebraciones. 9 meses después, dio a luz a un hijo biológico del rey. Lo llamaron sultán. Recuerdo el día en que nació. Me llevaron al hospital para conocer a mi nuevo hermano. Miré a ese bebé diminuto y sentí algo extraño, algo que era demasiado joven para nombrar. Sentí que acababa de ser reemplazado, y con los años, esa sensación solo se hizo más fuerte. 2 años después nació otro hijo, luego otro y después hijas. El rey y la reina terminaron teniendo 6 hijos biológicos, y con cada nacimiento, mi posición en la familia se desplazó. Ya no era el único hijo, ya no era el heredero, era el adoptado, aquel sin sangre real, aquel que en verdad no pertenecía. Los asesores dejaron de llamarme príncipe heredero. Comenzaron a centrar su atención en Sultán, el primer hijo varón biológico, el verdadero heredero al trono. Mis tutores fueron reasignados para enseñar a mis hermanos menores. Seguía siendo príncipe, seguía formando parte de la familia real, seguía viviendo en el lujo, pero ya no estaba en el centro. Había sido desplazado hacia los bordes. Y aunque mi madre, la reina Gesa, todavía me amaba y me trataba como a su hijo, yo podía ver la realidad. Yo no era igual que sus otros hijos. No llevaba la sangre del rey. Nunca gobernaría. Nunca heredaría el trono. Algunos de los líderes tribales y asesores más ancianos, por respeto a los primeros años, todavía se referían a mí como príncipe heredero cuando nos reuníamos en privado. Era un gesto de cortesía, un reconocimiento de lo que podría haber sido si el rey nunca hubiera tenido hijos biológicos. Pero también era un recordatorio de lo que había perdido. Un título que ya no significaba nada, una identidad que era más sombra que sustancia. Crecí en los palacios de Riad, en un mundo que la mayoría de las personas nunca verá. El palacio Al-Yamama, donde el rey conducía los asuntos oficiales, era un complejo inmenso de salones de mármol, accesorios dorados y patios llenos de fuentes y jardines. Tenía mi propia ala en el palacio, mi propio personal, mi propio horario. Me educaron los mejores maestros, estudios islámicos, literatura árabe, historia, política y negocios. Memoricé el Corán cuando tenía 12 años. Podía recitar largos pasajes a la perfección, impresionando a los eruditos religiosos que visitaban el palacio. Asistía a las oraciones 5 veces al día. Ayunaba durante el Ramadán. Realizaba la Umrah, la peregrinación menor a la Meca, múltiples veces. Era el modelo del príncipe musulmán piadoso. Hablaba en eventos benéficos, representaba a la familia real en reuniones culturales, sonreía para las fotografías, estrechaba manos de diplomáticos, representaba el papel que me habían dado, pero por dentro estaba vacío. Tenía todo lo que una persona podría desear en términos de riqueza material. Tenía acceso a aviones privados, automóviles de lujo, palacios en múltiples ciudades, cuentas bancarias que jamás podría gastar en toda una vida. Viajaba por el mundo, alojándome en hoteles de 5 estrellas, conociendo presidentes, príncipes y magnates de los negocios. Podía comprar cualquier cosa, ir a cualquier lugar, hacer casi lo que quisiera. Pero nada de eso llenaba el vacío. Sentía que estaba viviendo la vida de otra persona, representando un papel en un guión que yo no había escrito. Era un príncipe sin propósito, un hijo sin verdadera familia, un hombre sin identidad. No pertenecía a la familia real porque en realidad no era uno de ellos, pero tampoco pertenecía a ningún otro lugar, porque me habían criado tan alejado de la vida normal que no tenía idea de quién era fuera de los muros del palacio. Cuando tenía 20 y tantos años, el vacío se volvió insoportable. Comencé a experimentar lo que más tarde supe que era depresión. Me despertaba en mi enorme dormitorio, miraba a mi alrededor el lujo, y solo sentía un peso aplastante en el pecho.
Cumplía con las rutinas del día, asistiendo a reuniones, cumpliendo obligaciones, pero sentía que me observaba a mí mismo desde la distancia. Sonreía cuando se esperaba, hablaba cuando era necesario, pero por dentro gritaba. Fui a ver a terapeutas, psicólogos occidentales que trabajaban en privado con miembros de la familia real. Esto se hacía en secreto porque los problemas de salud mental llevaban estigma, especialmente para alguien en mi posición. Los terapeutas intentaron ayudarme. Me preguntaron sobre mi infancia, mis relaciones, mi sentido de propósito. Me recetaron medicamentos, sugirieron cambios en el estilo de vida. Pero nada funcionó, porque el problema no era químico, era espiritual. Estaba buscando algo que ninguna cantidad de dinero, estatus o terapia podía proporcionar. Estaba buscando significado, pertenencia, amor que no dependiera de mi desempeño o posición. Me lancé a la devoción religiosa, pensando que quizás si me volvía más fiel, más disciplinado, más comprometido con el Islam, encontraría paz. Aumenté mis oraciones. Pasaba horas leyendo el Corán. Donaba grandes sumas a la caridad, financiando mezquitas y escuelas islámicas. Asistía a conferencias de imanes y eruditos famosos. Ayunaba no solo durante el Ramadán, sino durante todo el año. Realizaba la Umra una y otra vez, parándome ante la Kaaba en la Meca, orando desesperadamente para que Alá me diera paz, me mostrara mi propósito, llenara el vacío dentro de mí. Pero el vacío permanecía. No sentía nada cuando oraba. Las palabras estaban vacías. Los rituales eran mecánicos. Me inclinaba y postraba y recitaba, pero mi corazón estaba lejos. Comencé a preguntarme si algo andaba mal conmigo. ¿Por qué todos los demás parecían encontrar satisfacción en el Islam, pero yo no? ¿Por qué sentía que estaba actuando ante un Dios distante e incomprensible que no me veía, no me importaba, no me amaba? Hace 3 años, algo sucedió que plantó una semilla que no pude arrancar. Estaba en Dubái para una reunión de negocios. La familia real tenía inversiones en varias empresas, y parte de mi rol ceremonial era representar a la familia en esas reuniones. Me encontraba en una sala de conferencias con ejecutivos e inversionistas discutiendo un nuevo proyecto de desarrollo. Uno de los inversionistas era un libanés llamado Samir. Tenía unos 50 años, bien vestido, elocuente, exitoso. Pero había algo diferente en él. Tenía una calma, una paz en sus ojos que nunca antes había visto en nadie. Durante un descanso en la reunión, me encontré parado junto a él cerca de la mesa del café. Intercambiamos palabras triviales. Me preguntó a qué me dedicaba, y le di una respuesta vaga, sin revelar que era de la realeza saudita. Habló de sus negocios, su familia, su vida. Y entonces, casi casualmente, dijo algo que me detuvo en seco. Dijo, solía ser una persona muy diferente. Estaba enojado, impulsado, nunca satisfecho. Tenía éxito, pero no paz. Hace unos 10 años conocí a alguien que lo cambió todo. Conocí a Jesús y toda mi vida dio un giro. Lo miré sin saber qué decir. Sonrió suavemente y continuó. Sé que eso puede sonar extraño. Fui criado musulmán, como probablemente tú también. Pero empecé a leer sobre Jesús y me di cuenta de que no era solo un profeta. Era Dios en carne. Murió por mis pecados y resucitó. Y cuando le entregué mi vida, encontré la paz que había estado buscando toda mi vida. No respondí. Solo asentí cortésmente y me alejé. Pero sus palabras resonaron en mi mente durante días, semanas, meses. No podía olvidar la mirada en sus ojos cuando hablaba de Jesús. No podía olvidar la paz que irradiaba. Y no podía dejar de preguntarme, ¿y si tenía razón? ¿Y si había algo más allá del Islam? ¿Y si Jesús no era solo un profeta, sino algo más grande? Esa pregunta me aterraba, porque si me permitía considerarla seriamente, todo en mi vida sería cuestionado. Mi fe, mi familia, mi país, mi identidad. Así que la enterré. Intenté olvidar. Aumenté nuevamente mi devoción islámica, esperando ahogar la duda. Pero la semilla había sido plantada,
Y en lo más profundo, en la parte más silenciosa de mi corazón, sabía que nunca podría ignorarla para siempre. Regresé a Riad y volví a mi rutina, pero todo se sentía diferente. Miraba las mezquitas de otra manera, escuchaba a los imanes de otra manera, leía el Corán de otra manera, y por primera vez en mi vida me permití hacer una pregunta que nunca antes me había atrevido a formular. ¿Y si el Islam no es la verdad? ¿Y si hay algo más, algo superior? ¿Alguien que en verdad me ve, me conoce, me ama? No sabía a dónde me llevaría esa pregunta, pero sabía que no podía dejar de hacerla. Estaba parado al borde de un precipicio y tenía una elección: retroceder hacia la seguridad de todo lo que siempre había conocido, o avanzar hacia lo desconocido y ver a dónde me conduciría. La pregunta que había enterrado después de conocer a Samir en Dubái se negó a permanecer enterrada. Seguía emergiendo en los momentos más extraños. Durante las cenas familiares, cuando discutíamos política y religión, me descubría comparando mentalmente lo que mi hermano decía sobre el Islam con lo que recordaba que Samir había dicho sobre Jesús. Durante las oraciones en la mezquita, cuando el imán hablaba de la grandeza de Alá y del último profeta Mahoma, me preguntaba por qué no sentía nada, por qué las palabras parecían rebotar en la superficie de mi corazón sin penetrar. Durante mis oraciones privadas en mi habitación, cuando me inclinaba hacia la Meca y recitaba las mismas frases que había repetido miles de veces antes, me detenía y pensaba: ¿en realidad alguien me escucha? ¿A Dios realmente le importa? ¿O solo estoy hablando al aire vacío? Esos pensamientos me hacían sentir culpable. Yo era un príncipe. Se suponía que debía ser un ejemplo de fe islámica. Se suponía que debía ser seguro, comprometido, inquebrantable. Pero no era ninguna de esas cosas. Estaba confundido, lleno de dudas, y buscando desesperadamente algo real. Decidí que necesitaba entender de qué hablaba Samir, pero no podía preguntarle a nadie en Arabia Saudita. Cuestionar el Islam, especialmente para alguien en mi posición, era impensable. Si alguien de la familia real o de las autoridades religiosas supiera que tenía dudas, sería un escándalo. Podría ser obligado a someterme a una reeducación religiosa. Podría perder el poco respeto y posición que aún conservaba. Así que decidí investigar en silencio, en privado, usando recursos que nadie pudiera rastrear hasta mí. Comencé contratando a un investigador privado en Europa, alguien sin conexión con Arabia Saudita. Le di una tarea sencilla: averigua todo lo que puedas sobre Samir, el empresario libanés que conocí en Dubái. Quería saber si su historia era real. ¿Era realmente un ex musulmán? ¿Había convertido realmente al cristianismo? Y de ser así, ¿qué le había sucedido? ¿Su vida había mejorado realmente o solo se estaba engañando a sí mismo? El investigador regresó 2 semanas después con un informe detallado. Todo lo que Samir me había contado era verdad. Había sido criado en una familia musulmana en Beirut, Líbano. Había sido un empresario exitoso, pero según todos los testimonios, también había sido miserable, enojado y controlador. Su primer matrimonio había terminado en divorcio. Sus hijos apenas le hablaban. Tenía problemas de salud por el estrés. Luego, hace unos 10 años, había asistido a una conferencia de negocios en Londres, donde conoció a un colega cristiano que lo invitó a un servicio en la iglesia. Samir fue por curiosidad, sin esperar nada. Pero durante ese servicio, algo sucedió. Escuchó el mensaje del Evangelio, la enseñanza de que Jesús no era solo un profeta, sino Dios en forma humana que vino a la tierra. Murió en una cruz por los pecados de la humanidad y resucitó para ofrecer vida eterna a cualquiera que creyera en él. Samir dijo después que cuando escuchó esas palabras, fue como si se encendiera una luz en una habitación oscura. Se dio cuenta de que había estado intentando ganarse el favor de Dios toda su vida mediante obras islámicas, pero nunca se había sentido aceptado.
El cristianismo ofrecía algo completamente diferente. Ofrecía gracia, perdón y aceptación como un regalo, no algo que debía ganarse. El informe decía que Samir se convirtió al cristianismo poco después de esa conferencia. Fue bautizado en una iglesia en Londres. Comenzó a leer la Biblia diariamente. Se unió a una comunidad cristiana y su vida se transformó. Se reconcilió con su exesposa y sus hijos. Sus negocios continuaron prosperando, pero ya no medía su valor por el éxito. Fundó una organización benéfica que ayudaba a refugiados. Se hizo conocido por su bondad, generosidad y paz. Las personas que lo conocían decían que era una persona completamente diferente. El investigador incluyó testimonios de colegas y amigos de Samir. Todos decían lo mismo. Lo que le había sucedido era real. No lo fingía. Había encontrado algo que lo había cambiado desde adentro. Me senté en mi oficina en Riad leyendo ese informe una y otra vez. Y sentí algo que no había sentido en años. Sentí esperanza. Si Samir podía encontrar paz, si su vida podía transformarse tan drásticamente, quizás también había esperanza para mí. Quizás este Jesús era real. Quizás podía hacer por mí lo que el Islam nunca había logrado. Pero seguía aterrorizado. La idea de explorar el cristianismo se sentía como traición. En Arabia Saudita, convertirse del Islam a cualquier otra religión era apostasía, castigada con la muerte. Incluso cuestionar el Islam demasiado abiertamente podía resultar en encarcelamiento, azotes públicos o arrepentimiento forzado. Y para alguien de la familia real, las consecuencias serían aún peores. No solo mi vida estaría en riesgo, traería vergüenza a toda la familia. Mi padre adoptivo, el rey, quedaría humillado. Mis hermanos lo verían como una traición. Las autoridades religiosas me condenarían. Podría perderlo todo. Pero el vacío dentro de mí era tan profundo, el hambre de verdad tan fuerte, que decidí correr el riesgo. Investigaría el cristianismo, pero lo haría en absoluto secreto. Me acercaría a él académicamente, intelectualmente, como un investigador estudiando un tema, no como alguien que considera convertirse. Así, si alguien alguna vez lo descubría, podría decir que simplemente intentaba comprender las creencias de otras religiones para ser un mejor diplomático o representante de Arabia Saudita. Comencé a pedir libros. No podía pedirlos directamente a Arabia Saudita, porque los materiales cristianos estaban prohibidos. Así que los hice enviar a una oficina privada que mantenía en Londres por motivos de negocios. Mi asistente allí, un británico que no tenía idea de quién era en realidad, recibía los paquetes y luego me enviaba escaneos digitales de las páginas mediante correo electrónico cifrado. Comencé con obras académicas, libros escritos por historiadores y eruditos sobre los orígenes del cristianismo, la vida de Jesús y el desarrollo de la teología cristiana. Leí libros de C.S. Lewis, un escritor británico que había sido ateo antes de convertirse al cristianismo y que escribió sobre su viaje intelectual hacia la fe. Leí Mero Cristianismo, donde presentaba argumentos lógicos para la existencia de Dios y la verdad de las afirmaciones de Jesús. Leí El caso de Cristo de Lee Strobel, un periodista investigador que había intentado refutar el cristianismo y terminó convirtiéndose porque las evidencias lo convencieron de que era verdad. Leí obras de N.T. Wright, un erudito del Nuevo Testamento que escribió sobre la evidencia histórica de la resurrección de Jesús. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que el cristianismo no era la religión occidental corrompida e irracional que me habían enseñado que era. Los argumentos eran sólidos, la evidencia era convincente, la lógica era coherente. Siempre me habían dicho que la Biblia estaba llena de contradicciones, que había sido cambiada y corrompida a lo largo de los siglos, que no se podía confiar en ella. Pero cuando leí la erudición real, descubrí que los manuscritos del Nuevo Testamento estaban increíblemente bien preservados,
que existían miles de copias antiguas que decían todas lo mismo, y que el mensaje central sobre Jesús se había mantenido consistente desde el principio. Me habían enseñado que Jesús, Isa en árabe, era solo un profeta, un buen hombre que enseñaba cosas buenas, pero que no era divino. Pero cuando leí los evangelios, los relatos de la vida de Jesús escritos por sus primeros seguidores, 6 que el mismo Jesús afirmaba ser Dios, decía cosas como, yo y el Padre somos uno, y antes que Abraham fuese, yo soy, usando el mismo nombre para sí mismo que Dios usó cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Jesús aceptaba adoración, perdonaba pecados, decía que tenía autoridad para juzgar a toda la humanidad. Estas no eran afirmaciones de un simple profeta, eran afirmaciones de alguien que creía ser Dios en forma humana. También comencé a comparar lo que el Corán decía sobre Jesús con lo que decía la Biblia. Las diferencias eran enormes. El Corán decía que Jesús, llamado Isa en árabe, era un profeta nacido de una virgen que realizaba milagros, pero que no murió en la cruz. Decía que Alá hizo que pareciera que Jesús fue crucificado, pero en realidad fue elevado al cielo antes de que pudieran matarlo. El Corán negaba que Jesús fuera el Hijo de Dios y condenaba la idea de la Trinidad como shirk, el pecado imperdonable de asociar socios con Alá. Pero la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, estaba centrada enteramente en la muerte y resurrección de Jesús. Decía que Jesús vino específicamente para morir, que su muerte no fue una tragedia sino el propósito de su misión, que Él tomó el castigo por los pecados de la humanidad en la cruz y que resucitó 3 días después, demostrando que tenía poder sobre la muerte y ofreciendo vida eterna a todos los que creyeran en Él. Estos dos relatos no podían ser ambos verdaderos. O el Corán tenía razón y la Biblia estaba equivocada, o la Biblia tenía razón y el Corán estaba equivocado. Decidí que necesitaba leer la Biblia por mí mismo. No resúmenes ni comentarios, sino el texto real. Me comuniqué con Samir, el empresario libanés, usando una aplicación de mensajería segura. Le dije que había estado pensando en nuestra conversación en Dubái y que quería aprender más sobre el cristianismo. Le pregunté si podía enviarme una Biblia. Él se sorprendió, pero fue cauteloso. Me hizo varias preguntas para asegurarse de que era serio y no intentaba tenderle una trampa. Cuando quedó satisfecho, accedió a ayudarme. Organizó que una Biblia en árabe fuera enviada a una dirección privada que tenía en Bahrein, un país que visitaba ocasionalmente por negocios. Volé a Bahrein, recogí el paquete personalmente y lo llevé de regreso a Arabia Saudita, escondido dentro de una carpeta de negocios ahuecada. Fue arriesgado, pero fui cuidadoso. Sabía que si los agentes de aduanas registraban mi equipaje y encontraban una Biblia, me interrogarían, posiblemente me detendrían. Pero pasé sin incidentes. Guardé la Biblia escondida en mi villa en el distrito diplomático de Riad, una zona segura donde vivían muchos diplomáticos extranjeros y sauditas adinerados. La coloqué dentro de un cajón con llave en mi estudio privado, una habitación a la que solo yo tenía acceso. Y tarde en la noche, cuando todos en la casa dormían, la sacaba y leía. Comencé con el Evangelio de Juan porque había leído que era el más teológico de los 4 evangelios, el que abordaba más directamente la identidad de Jesús. El primer versículo me conmovió profundamente. Decía, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Continuaba diciendo que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, refiriéndose a Jesús. Esta era una afirmación directa de que Jesús era divino, que existía antes de la creación, que era Dios mismo. Nunca había leído nada parecido en el Corán. Era chocante, ofensivo para todo lo que me habían enseñado, pero también extrañamente convincente. Seguí leyendo. Leí sobre Jesús convirtiendo agua en vino, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos,
Leí sobre él enseñando con autoridad, desafiando a los líderes religiosos de su tiempo, acogiendo a pecadores y marginados. Leí sobre él afirmando ser el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, la resurrección y la vida. Y entonces llegué al Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, y leí palabras que atravesaron mi corazón. Jesús dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Leí esas palabras y sentí que Jesús me hablaba directamente a mí. Yo era pobre en espíritu. Yo lloraba. Tenía hambre de justicia, de algo real, de una relación con Dios que no se basara en el desempeño y el miedo. Y Jesús estaba diciendo que personas como yo éramos bienaventuradas, que seríamos saciadas, que encontraríamos lo que estábamos buscando. Pasé semanas leyendo la Biblia en secreto, devorando los evangelios, luego avanzando a las cartas de Pablo y los otros apóstoles. Leí sobre la gracia, el favor inmerecido de Dios dado libremente a quienes creen en Jesús. Leí sobre la justificación por la fe, la idea de que somos declarados justos no por nuestras obras sino por la obra de Jesús en la cruz. Leí sobre la adopción, que quienes creen en Jesús son adoptados en la familia de Dios y se convierten en sus hijos, amados incondicionalmente, aceptados completamente. Cada página desafiaba lo que me habían enseñado. Cada versículo ofrecía algo que el Islam nunca me había ofrecido: certeza, paz, amor, una relación con Dios que no se basaba en el miedo y el deber, sino en la gracia y la confianza. Me descubrí llorando mientras leía, no por tristeza, sino por anhelo. Quería lo que esas páginas describían. Quería conocer a este Jesús. Quería ser amado por este Dios que no esperaba a que me limpiara primero, sino que me perseguía, que murió por mí, que me ofrecía todo como un regalo. Pero todavía no estaba listo para creer. Los argumentos intelectuales eran sólidos, pero mi corazón seguía resistiéndose. Tenía miedo. Miedo de lo que significaría, miedo del costo, miedo de estar siendo engañado. Así que una noche, solo en mi estudio después de terminar el Evangelio de Juan, decidí orar. No las oraciones rituales islámicas que había rezado toda mi vida, sino una oración real, honesta, desesperada. Cerré la Biblia, miré al techo y hablé en voz alta. Dije: Dios, no sé quién eres. Me han enseñado que eres Alá, pero estoy leyendo sobre Jesús y él afirma ser tú. Ya no sé qué es verdad, pero necesito saberlo. Estoy cansado del vacío. Estoy cansado de actuar. Estoy cansado de fingir. Si Jesús es real, si es quien dice ser, necesito que me lo muestres. Necesito certeza. Por favor, muéstrame la verdad. Me quedé sentado en silencio, esperando, sin saber qué esperaba. Y no sucedió nada. Ninguna voz del cielo, ninguna visión, ninguna señal dramática. Solo silencio. Me sentí tonto. Cerré el estudio, guardé la Biblia con llave y me fui a dormir. Pero había orado, había pedido verdad. Y no lo sabía entonces. Pero esa oración estaba a punto de ser respondida de una manera que jamás podría haber imaginado. 3 días después de haber hecho esa oración desesperada en mi estudio, me desperté sintiéndome inquieto. Era jueves por la tarde y no tenía deberes oficiales programados. El clima en Riad era caluroso como siempre, pero el cielo estaba despejado y brillante. Decidí pasar tiempo en mi jardín privado, un espacio que yo mismo había diseñado en la parte trasera de mi villa en el distrito diplomático. Era mi refugio, un lugar donde podía estar solo, lejos del protocolo constante y la actuación que definían mi vida pública. El jardín estaba rodeado por muros altos cubiertos de plantas trepadoras, con palmeras que daban sombra, una pequeña fuente en el centro, y senderos de piedra serpenteando entre macizos de flores cuidadosamente mantenidos.
Le había dado el día libre a mis jardineros, diciéndoles que quería privacidad. Salí al jardín alrededor de las 2:30 de la tarde, llevando solo mi teléfono, planeando sentarme a pensar, quizás leer más de la Biblia en una aplicación de lectura que había descargado con un cifrado pesado. Me senté en un banco de piedra a la sombra de una palmera grande, el sonido de la fuente goteando de fondo, el calor del día presionando incluso bajo la sombra. Abrí la aplicación de la Biblia en mi teléfono y continué leyendo donde lo había dejado en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Leí las palabras de Jesús hablando a sus discípulos, diciéndoles que iba a prepararles un lugar, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Leí esas palabras lentamente, dejándolas penetrar, sintiendo el peso de la afirmación. Jesús no ofrecía un camino entre muchos. Afirmaba ser el único camino. Era ofensivo, exclusivo, radical, pero también era claro. No había ambigüedad. O decía la verdad o estaba delirando o mintiendo. No había punto medio. Miré las palabras en la pantalla de mi teléfono, mi mente luchando con las implicaciones, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y anhelo. Entonces lo sentí. Un cambio repentino en la atmósfera. El aire se volvió quieto, pesado, cargado de algo que no podía nombrar. El sonido de la fuente pareció desvanecerse al fondo. El calor pareció levantarse. Levanté la vista del teléfono y el aliento se me atascó en la garganta. Había alguien parado en el sendero del jardín, a unos 10 metros de mí. Un hombre. No lo había oído acercarse. No había oído abrirse la puerta. Yo mismo la había cerrado con llave. Los muros eran demasiado altos para escalar. No había manera de que alguien pudiera haber entrado sin que yo lo supiera. Pero ahí estaba, parado en medio de mi jardín privado a plena luz del día, mirándome directamente. Mi primera reacción fue miedo. ¿Habían violado la seguridad? ¿Estaba en peligro? Me puse de pie rápidamente con el corazón acelerado y grité en árabe. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? El hombre no se movió. Solo se quedó allí, tranquilo, inmóvil, observándome. Vestía una sencilla túnica blanca tobe, pero se veía diferente de alguna manera. Más limpia, más brillante. Casi como si reflejara la luz del sol de una forma que la tela no debería. Parecía tener poco más de 30 años, con rasgos del Medio Oriente, cabello oscuro, barba corta y ojos que eran amables pero también penetrantes, como si pudieran ver directamente a través de mí. Sentí una extraña combinación de terror y paz. Terror porque esto no era posible. Paz porque, a pesar de la imposibilidad, no me sentí amenazado. Me sentí visto, conocido. Di un paso atrás y pregunté de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Cómo pasaste la seguridad? El hombre sonrió suavemente y entonces habló. Su voz era tranquila, clara, y llevaba un peso de autoridad que nunca antes había escuchado en ninguna voz humana. Habló en árabe clásico perfecto, el tipo usado en la poesía antigua y los textos religiosos, hermoso y preciso. Dijo, Faisal, yo soy aquel a quien has estado buscando. Lo miré fijamente, mi mente dando vueltas. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién era este? Exigí. Te hice una pregunta. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi jardín? El hombre dio un paso más cerca y noté algo extraño. Sus pies no hacían ruido sobre el sendero de piedra. Se movía con una gracia que parecía casi antinatural, como si flotara en lugar de caminar. Se detuvo a unos metros de mí y dijo, «Has estado leyendo sobre mí. Has estado pidiéndole a Dios que te muestre la verdad. Estoy aquí para responder tu oración. Yo soy Isa ibn Maryam. Soy el Verbo de Dios hecho carne. Soy el camino, la verdad y la vida». Mis piernas casi cedieron. Me sentí mareado, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Isa ibn Maryam, Jesús, hijo de María, el profeta, pero se estaba llamando a sí mismo el Verbo de Dios hecho carne. Eso no era lo que enseñaba el Islam, eso era lo que enseñaba la Biblia.
Esa era la afirmación del cristianismo, que Jesús era Dios encarnado. Negué con la cabeza, retrocediendo, mi voz elevándose. No, no es posible. Tú eres un profeta, no eres Dios. Esto es shirk. Está prohibido. Si realmente eres Isa, nunca dirías algo así. No puedes ser Dios. Alá no tiene hijo. Alá no tiene socios. Esto es una trampa. Es una prueba. ¿O eres un genio intentando engañarme? El hombre, esta figura que afirmaba ser Jesús, no pareció ofendido ni enojado. Me miró con una compasión tan profunda que casi me quebró. Dijo: Faisal, ¿has leído mis palabras en el libro que guardas escondido en tu estudio? ¿Afirmé ser meramente un profeta? ¿No dije, yo y el Padre somos uno? ¿No dije, antes que Abraham fuese, yo soy? ¿No acepté adoración? ¿No perdoné pecados? ¿No afirmé tener autoridad sobre el cielo y la tierra? Sabes lo que afirmé. Lo has leído. Ahora debes decidir, ¿es verdad lo que dije? ¿O fui un mentiroso y un blasfemo? No hay punto medio. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Todo mi cuerpo temblaba. Dije, si realmente eres Isa, si realmente eres Jesús, entonces pruébalo. Muéstrame algo. Dame una señal. El hombre extendió sus manos hacia mí, palmas hacia arriba, y las vi. Cicatrices. Cicatrices circulares en el centro de cada palma, del tipo que dejaría algo atravesando directamente. Me quedé sin aliento. Miré esas cicatrices y luego levantó ligeramente el borde de su túnica mostrando sus pies, las mismas cicatrices. Y luego tocó su costado, justo debajo de las costillas, y vi otra cicatriz, larga y curada, pero inconfundible. Las heridas de la crucifixión. Las heridas que el Islam dice que nunca sucedieron. Las heridas que la Biblia dice que lo prueban todo. Dijo: son reales, Faisal. No pareció que muriera. Morí verdaderamente, físicamente, dolorosamente. Fui clavado a una cruz romana. Fui atravesado con una lanza. Sangré. Me asfixié. Morí. Y 3 días después, resucité. Este cuerpo que ves ahora es el mismo cuerpo que colgó de aquella cruz. La resurrección no es una metáfora. Es un hecho. Estoy vivo. Conquisté la muerte y ofrezco esa misma vida a ti. Caí de rodillas sobre el sendero de piedra, mis manos cubriendo mi rostro, sollozando incontrolablemente. Todo lo que me habían enseñado, todo en lo que había creído durante 31 años, se derrumbaba a mi alrededor. Pero al mismo tiempo, todo lo que había estado buscando estaba parado frente a mí. Levanté la vista hacia él entre lágrimas y dije: pero no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que morir? ¿Por qué permitió Dios que su profeta, o su hijo, fuera asesinado como un criminal? ¿Por qué no simplemente perdonar sin todo ese sufrimiento? Jesús se arrodilló frente a mí, lo suficientemente cerca para que pudiera ver los detalles de su rostro, la bondad en sus ojos, las cicatrices en sus manos. Dijo: porque el pecado no es algo pequeño, Faisal. Es rebelión contra el Dios Santo que te creó. Y la santidad exige justicia. La pena por el pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar esa pena. Yo elegí pagarla. Tomé tu lugar. Tomé el castigo que merecías para que tú pudieras recibir el perdón que nunca podrías ganar. Esto no se trata de desempeño religioso. Se trata de sustitución. Yo morí para que tú vivieras. Fui rechazado para que tú fueras aceptado. Soporté la ira de Dios para que tú recibieras el amor de Dios. Esto es gracia. Apenas podía hablar. Susurré. Pero, ¿y mi familia? ¿Y mi país? ¿Y todo lo que soy? Si creo en ti, lo pierdo todo. Jesús no apartó la mirada. No minimizó el costo. Dijo: sí, perderás mucho. Le dije a mis seguidores que no vine a traer paz fácil, sino una espada, que seguirme dividiría familias, que el mundo los odiaría porque primero me odió a mí. No te estoy ofreciendo comodidad,
Te estoy ofreciendo verdad. Te estoy ofreciendo vida. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama su propia vida más que a mí, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. La pregunta no es qué perderás, Faisal. La pregunta es, ¿crees que soy quien digo ser? ¿Crees que valgo la pena? Miré sus ojos y supe. Supe con cada fibra de mi ser que esto era real. Esto no era un sueño, no era una alucinación, no era un truco de mi mente. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, estaba arrodillado frente a mí en mi jardín en Riad a plena luz del día, y me estaba llamando a seguirlo. Había pasado toda mi vida buscando algo real, algo sólido, algo que pudiera llenar el vacío dentro de mí. Y ahí estaba él. No una religión, no un sistema, no un conjunto de reglas, una persona. Una persona viva, respirando, marcada por cicatrices, resucitada, que me amaba lo suficiente para morir por mí y que ahora me llamaba a seguirlo. Tomé un aliento tembloroso y dije, creo que eres quien dices ser, creo que eres el Hijo de Dios, creo que moriste por mí, creo que resucitaste. Perdóname, perdóname por todo lo que he hecho mal, perdóname por todos los años que te rechacé. Perdóname por mi orgullo, mi pecado, mi vacío. Te entrego mi vida, toda ella. No sé lo que eso significa ni a dónde me llevará, pero soy tuyo. Sálvame. En el momento en que dije esas palabras, algo sucedió dentro de mí. Fue como si una represa se rompiera. Sentí una oleada de calor inundando mi pecho, extendiéndose por todo mi cuerpo. El peso que había estado sobre mi corazón desde que podía recordar, el vacío aplastante, la soledad, el miedo, se levantó. Simplemente se levantó, desapareció. Y en su lugar vino una paz tan profunda, tan pura, tan abrumadora que no pude contenerla. Comencé a reír y llorar al mismo tiempo, mi rostro aún en mis manos, mi cuerpo temblando, pero ya no por miedo, por alegría, por alivio, por el sentido más profundo de ser amado que jamás había experimentado en mi vida. Me sentí limpio, me sentí nuevo, me sentí como si hubiera estado muerto y de repente estuviera vivo. Jesús extendió su mano y colocó su mano en mi hombro, y el calor se intensificó. Dijo, «Estás perdonado, Faisal, completamente. Cada pecado, cada fracaso, cada momento de rebelión, todo ha sido lavado por mi sangre. Ya no eres esclavo del miedo, ya no eres un huérfano buscando pertenencia. Eres mi hermano, eres hijo del Dios viviente. Has sido adoptado en mi familia, y nada podrá jamás quitarte eso». Levanté la vista hacia él, lágrimas corriendo por mi rostro, y dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué sucede después? Jesús se puso de pie y yo me levanté con él. Dijo, me sigues, lees mi palabra, oras, confías. Y cuando llegue el momento, le dices a otros lo que has visto. Perderás mucho. Tu familia te rechazará, tu país te expulsará. Te llamarán traidor y loco. Pero ganarás a mí, y yo soy suficiente. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo. No tengas miedo. Yo he vencido al mundo, y porque yo vivo, tú también vivirás. Sonrió hacia mí, y fue la sonrisa más hermosa que jamás había visto. Luego se volvió y comenzó a caminar por el sendero del jardín, alejándose de mí hacia el muro lejano. Grité, «Espera, ¿a dónde vas? ¿Cuándo te veré de nuevo?» No se volvió, pero escuché su voz claramente, como si aún estuviera parado a mi lado. «Me verás de nuevo, Faisal, pero hasta entonces estoy contigo. Lee mi palabra, estoy allí. Ora a mí, estoy escuchando. Camina en fe, estoy guiándote. Y no temas, ya he ganado la victoria». Llegó al muro, el muro sólido de piedra que encerraba mi jardín, y no se detuvo. Caminó directamente a través de él como si ni siquiera estuviera allí, y luego desapareció. Me quedé parado en medio de mi jardín, solo,
El sol aún brillaba, la fuente aún goteaba, los pájaros aún cantaban. Todo se veía exactamente igual. Pero yo no era el mismo. Había nacido de nuevo. Era una nueva creación. Era un seguidor de Jesucristo. Caminé de regreso al banco y me senté. Todo mi cuerpo temblaba, mi mente intentando procesar lo que acababa de suceder. Miré hacia abajo a mi teléfono, aún abierto al Evangelio de Juan. Las palabras en la pantalla parecían brillar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Había leído esas palabras 100 veces, pero ahora las conocía. Ahora había conocido a quien las pronunció. Me senté allí mucho tiempo, quizás una hora, solo orando, agradeciendo a Jesús, llorando de gratitud, sintiendo su presencia aunque no pudiera verlo. Y supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. No había vuelta atrás. Pertenecía a Jesús ahora. Y sin importar lo que viniera después, sin importar el costo, lo seguiría. Continúa con el resto del testimonio. Vida en secreto como cristiano, descubrimiento por las autoridades sauditas, las 72 horas para renunciar a Cristo, exilio y mensaje final al mundo. Después de que Jesús dejó mi jardín aquella tarde, regresé a mi villa y me encerré en mi dormitorio. No sabía qué hacer. No sabía cómo procesar lo que acababa de suceder. Había conocido a Jesús cara a cara a plena luz del día en mi propio jardín en Riad. Me había mostrado sus cicatrices. Me había hablado. Me había llamado su hermano. Y le había entregado mi vida. Era cristiano ahora, seguidor de Jesucristo en Arabia Saudita, en el corazón del mundo islámico, en la familia real. La realidad de eso me golpeó como una ola, y sentí que el pánico subía en mi pecho. ¿Qué había hecho? Esto no era solo un cambio de opinión o una creencia privada que pudiera guardar para mí. Esto era apostasía. Era el único crimen imperdonable en la cultura saudita. Abandonar el Islam era castigado con la muerte. Y yo no era cualquier saudita. Era un príncipe. Si alguien lo descubría, no solo me destruiría a mí, traería una vergüenza insoportable a toda la familia real. Mi padre, el rey, quedaría humillado. Mis hermanos me verían como un traidor. Las autoridades religiosas exigirían mi ejecución como ejemplo. Pero incluso mientras el miedo intentaba apoderarse de mí, sentí algo más fuerte: paz. La misma paz que había sentido cuando Jesús tocó mi hombro en el jardín. Seguía allí, firme e inquebrantable, como un cimiento bajo mis pies que nada podía mover. Tenía miedo de lo que podría suceder, pero no tenía miedo de Jesús. Confiaba en Él. No sabía cómo ni por qué, pero sí confiaba. Él había dicho que nunca me dejaría, y yo le creí. Así que tomé una decisión. Lo seguiría. Pero tendría que ser increíblemente cuidadoso. No podía decirle a nadie todavía. No podía permitir que nadie sospechara. Tendría que vivir una doble vida, aparentando ser un príncipe musulmán fiel por fuera, mientras aprendía en secreto a seguir a Jesús por dentro. Era la única manera de sobrevivir, al menos por ahora. No sabía cuánto tiempo podría guardar este secreto, pero sabía que tenía que intentarlo. Necesitaba tiempo para aprender, para crecer, para entender qué significaba ser cristiano antes de que el mundo lo descubriera y mi vida explotara. Lo primero que hice fue aumentar mi observancia islámica exterior. Sé que suena hipócrita, pero era una cuestión de supervivencia. Si de repente me volvía menos religioso, la gente notaría y haría preguntas. Así que hice lo contrario. Me aseguré de ser visto en la mezquita con más frecuencia. Lideraba oraciones en reuniones familiares. Asistía a conferencias religiosas. Citaba versículos del Corán en conversaciones. Financiaba la construcción de una nueva mezquita en un barrio pobre de Riad y me aseguraba de que se publicitara. Para todos a mi alrededor, parecía estar volviéndome más devoto, más comprometido con el Islam. Pero por dentro,
Mi corazón estaba en un lugar completamente diferente. Cada vez que me inclinaba en oración hacia la Meca, estaba orando en secreto a Jesús. Cada vez que recitaba versículos del Corán, pensaba en los versículos de la Biblia que había leído. Cada vez que realizaba los rituales, sentía que estaba viviendo una mentira. Pero me decía a mí mismo que era temporal. Me decía que estaba siendo sabio, no cobarde. Jesús mismo le había dicho a sus discípulos que fueran prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vivía en un estado de vigilancia constante, en una familia que monitoreaba todo lo que hacía. Tenía que ser inteligente, pero también necesitaba desesperadamente aprender. Necesitaba entender qué significaba seguir a Jesús. Necesitaba guía, enseñanza, comunidad. No podía hacer esto solo, así que me comuniqué con la única persona que pensé que podría ayudarme. Samir, el empresario libanés que por primera vez me había hablado de Jesús en Dubái. Le envié un mensaje a través de la misma aplicación cifrada que habíamos usado antes. Le conté lo que había sucedido. Le hablé de mi oración, de Jesús apareciéndose a mí en mi jardín, de entregarle mi vida. Esperaba que fuera escéptico, que pensara que exageraba o estaba confundido, pero en cambio respondió con alegría y cautela. Dijo que me creía, que había escuchado de otros musulmanes que habían encontrado a Jesús en sueños y visiones, y que así era como Dios estaba alcanzando a personas en lugares donde el Evangelio no podía predicarse abiertamente. Pero también me advirtió que ahora estaba en gran peligro. Dijo que necesitaba conectarme con otros creyentes, personas que pudieran ayudarme a crecer en la fe y navegar por la situación imposible en la que me encontraba. Samir me dio la información de contacto de alguien a quien llamó Hermano M. Dijo que esta persona era un creyente saudita, alguien que se había convertido del Islam al cristianismo varios años atrás, y que ahora formaba parte de una red muy pequeña y muy secreta de cristianos sauditas que vivían en el reino. Samir dijo: el hermano M sabrá cómo ayudarte, pero debes ser extremadamente cuidadoso al acercarte a él. La red opera bajo estrictos protocolos de seguridad porque el descubrimiento significa muerte. Envié un mensaje al número que Samir me dio usando una nueva aplicación cifrada y un nombre falso. Simplemente dije: soy saudita. He entregado mi vida a Isa al-Masih. Necesito ayuda. Esperé 3 días antes de recibir una respuesta. El mensaje decía: ¿cómo sé que eres real y no eres de inteligencia? Entendí la sospecha. Los servicios de inteligencia sauditas infiltraban constantemente grupos disidentes. Así que respondí: no puedo probarlo. Tendrás que confiar. Pero no soy de inteligencia. Soy seguidor de Jesús y necesito guía. Por favor. Pasaron otros 2 días. Luego recibí un mensaje con instrucciones. Encuéntrame en la Biblioteca Nacional Rey Faisal, segundo piso, sección de Historia Islámica. Sábado a las 4 de la tarde. Lleva una carpeta roja. Siéntate en la mesa junto a la ventana. No me hables primero. Me acercaré a ti si es seguro. Seguí las instrucciones exactamente. El sábado por la tarde, conduje yo mismo a la biblioteca, algo que rara vez hacía porque normalmente tenía chofer, pero necesitaba estar solo para esto. Estacioné en el lote público, entré al enorme edificio de la biblioteca, subí al segundo piso, encontré la sección de Historia Islámica y me senté en la mesa junto a la ventana con una carpeta roja que había traído de mi oficina. Fingí leer un libro sobre las primeras conquistas islámicas, pero mi corazón latía con fuerza. No tenía idea de quién iba a conocer o si esto era seguro. Después de unos 20 minutos, un hombre se acercó. Era saudita, quizás de poco más de 40 años, vestía un sencillo tobe y usaba gafas, cargando un montón de libros. Se sentó en mi mesa sin pedir permiso y abrió uno de sus libros. Luego, sin mirarme, habló en voz baja en árabe. Salam. Mi nombre no es importante.
Puedes llamarme hermano M. Dime por qué estás aquí. Mantuve mis ojos en mi libro y hablé igual de bajo. Conocí a Isa. Se me apareció. Le entregué mi vida. Pero no sé qué hacer ahora. Necesito ayuda. El hermano M asintió lentamente, todavía sin mirarme. Dijo, ¿cómo sé que dices la verdad? ¿Cómo sé que no estás tendiendo una trampa? Dije, no puedo probártelo, pero te estoy pidiendo que tomes el riesgo. Yo estoy arriesgándolo todo al estar aquí. Si eres de inteligencia y me denuncias, seré arrestado y ejecutado. Pero creo que Jesús me trajo hasta ti. Por favor. Guardó silencio un momento. Luego dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Tu nombre real? Dudé. Darle mi nombre real significaba darle poder para destruirme. Pero sentí que el Espíritu Santo me impulsaba a confiar. Así que dije en voz baja, Faisal bin Abdullah al-Rashid. La mano del hermano M, que había estado pasando una página de su libro, se detuvo. Me miró por primera vez, sus ojos abiertos por el shock. Dijo, tú eres un príncipe. Asentí. Cerró su libro y dijo, no podemos hablar aquí. Sígueme en 15 minutos. No salgas al mismo tiempo que yo. Se puso de pie, recogió sus libros y salió. Me quedé sentado allí, sudando, orando, pidiéndole a Jesús que me protegiera, que me guiara, que esto fuera seguro. 15 minutos después, salí de la biblioteca y encontré al hermano M esperando en el estacionamiento junto a un coche modesto. Me hizo señas para que subiera. Lo hice. Condujo en silencio durante unos 10 minutos, tomando giros aleatorios, revisando constantemente sus espejos, claramente asegurándose de que no nos seguían. Finalmente, entró a un estacionamiento subterráneo bajo un edificio residencial en un vecindario de clase media. Estacionó, apagó el motor y me miró. Dijo, si me estás mintiendo, si trabajas para los Mabahid, lo sabré eventualmente, y desapareceré antes de que puedas encontrar a los demás. Pero si dices la verdad, entonces este es el momento más peligroso y más importante de mi vida. Un príncipe saudita siguiendo a Jesús. Esto lo cambia todo. Lo miré a los ojos y dije, digo la verdad. Conocí a Jesús cara a cara en mi jardín hace 8 días. Soy su seguidor ahora. No lo negaré aunque me cueste la vida. El hermano M estudió mi rostro durante un largo momento. Luego extendió su mano y la estrechó. Dijo, entonces bienvenido, hermano. Ahora eres familia. Me contó su historia mientras estábamos sentados en ese estacionamiento. Su nombre real era Nasser. Había sido médico, entrenado en Londres, trabajando en un hospital en Riad. Hace 10 años, tuvo una paciente, una enfermera filipina que moría de cáncer. Era cristiana y le habló de Jesús en sus últimos días. Tenía tanta paz, tanta confianza sobre a dónde iba, que lo conmovió profundamente. Después de que ella murió, no podía dejar de pensar en su fe. Comenzó a investigar el cristianismo en secreto, leyendo la Biblia, y finalmente conoció a Jesús en un sueño. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, cree en mí. Nasser se convirtió, fue bautizado por otro creyente secreto, y desde entonces había estado viviendo como cristiano clandestino en Arabia Saudita. Renunció a su trabajo en el hospital porque no podía éticamente continuar mintiendo sobre su fe en una posición tan pública. Ahora trabajaba como consultor médico privado y usaba su libertad para ayudar silenciosamente a otros creyentes sauditas. Nasser me dijo que existía una red de cristianos sauditas, pero era diminuta, quizás entre 200 y 500 creyentes en todo el reino. Estimó que era imposible saber con certeza porque muchos creyentes tenían demasiado miedo de hacer contacto con nadie, viviendo en aislamiento completo, temiendo que cualquier conexión pudiera llevar al descubrimiento. La red no funcionaba como una iglesia. No había reuniones grupales, no había encuentros públicos, no había servicios organizados. Era demasiado peligroso. La inteligencia saudita monitoreaba todo. En cambio,
La red operaba a través de individuos dispersos que ocasionalmente se encontraban uno a uno o en parejas, siempre en lugares diferentes, siempre con extrema cautela. Los bautismos se hacían en privado, usualmente en la casa de alguien con solo uno o dos testigos. Las Biblias se guardaban escondidas o se almacenaban digitalmente en dispositivos no cifrados. La oración se hacía sola o con una pareja de confianza. Era un cristianismo de supervivencia, despojado de todas las estructuras y tradiciones, reducido a lo esencial: fe, escritura, oración y la presencia del Espíritu Santo. Nasser dijo que podía ayudarme a crecer, pero tendría que ser lento y cuidadoso. No podríamos reunirnos regularmente. No podríamos ser vistos juntos con frecuencia. Nos comunicaríamos principalmente mediante mensajes cifrados y nos encontraríamos solo cuando fuera absolutamente necesario. Me enviaría recursos, libros, enseñanzas, estudios bíblicos, todo digitalmente. Respondería mis preguntas, oraría por mí. Pero no podía ser mi compañero constante. El riesgo era demasiado grande, especialmente porque yo era tan prominente. Dijo: Faisal, eres el converso más prominente que jamás haya escuchado en Arabia Saudita. Si te descubren, no solo terminará tu vida, desencadenará una represión masiva. Te buscarán a todos los conectados contigo. Toda la red podría ser expuesta. Así que debes ser extraordinariamente cuidadoso. No debes decirle a nadie. Debes vivir como si siguieras siendo musulmán. Y debes confiar en que Jesús te guiará, porque yo no puedo estar contigo en cada paso. Entendí. No iba a tener la comunidad, la comunión, el apoyo que los cristianos en países libres daban por sentado. Iba a caminar este camino mayormente solo. Pero Nasser dijo que había una cosa que podíamos hacer juntos. Dijo: necesitas ser bautizado. El bautismo es la declaración pública de fe, el símbolo de morir a tu vida antigua y resucitar a una nueva vida en Cristo. Sé que es peligroso, pero es importante. ¿Estás dispuesto? Dije que sí sin dudarlo. Nasser dijo: entonces lo haremos en tu casa. Es el lugar más seguro. Nadie puede entrar a tu villa sin tu permiso. Lo haremos tarde en la noche. Solo tú y yo. Nadie más necesita saberlo. Lo organizamos para el jueves siguiente. Nasser llegó a mi villa a las 2:00 de la mañana, entrando por una puerta lateral que yo había dejado sin llave. Lo conduje a mi piscina privada en el patio trasero, una piscina que casi nunca usaba porque rara vez nadaba. El agua estaba fría e inmóvil bajo el cielo nocturno. Nos paramos al borde y Nasser me preguntó: Faisal bin Abdullah, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y resucitó de los muertos? Dije: sí, creo. Él dijo: ¿renuncias a tu vida antigua y te comprometes a seguir a Jesús sin importar el costo? Dije: sí, renuncio y me comprometo. Caminamos juntos por los escalones hacia la piscina. El agua estaba sorprendentemente fría, pero no me importó. Nasser colocó una mano en mi espalda y levantó la otra hacia el cielo. Dijo: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego me bajó suavemente hacia atrás hasta que quedé completamente sumergido. Por un momento, estuve bajo la superficie, rodeado de frío y silencio, y pensé en mi vida antigua, el vacío, la búsqueda, la actuación. Y luego Nasser me levantó del agua y aspiré aire con fuerza. Y lo sentí de nuevo, esa sensación abrumadora de ser hecho nuevo. Había sido bautizado. Había declarado públicamente, aunque solo ante un testigo y ante Dios mismo, que pertenecía a Jesús. Nasser y yo nos quedamos parados en la piscina, el agua goteando de nuestra ropa. Y me abrazó. Dijo: bienvenido a la familia, hermano. Ahora eres hijo de Dios. Nada puede cambiar eso. Salimos, nos secamos, y Nasser se fue tan silenciosamente como había llegado. Regresé a mi dormitorio, me cambié a ropa seca, y me senté en mi cama,
mirando por la ventana el horizonte de Riad. Era un cristiano bautizado, un seguidor de Jesús, viviendo en secreto en el corazón del mundo islámico, y no tenía idea de cuánto tiempo podría mantener esto oculto. Durante los siguientes 18 meses, viví la doble vida más cuidadosamente controlada que pueda imaginarse. Cada mañana me despertaba, realizaba las oraciones islámicas que se esperaban de mí, asistía a reuniones familiares donde discutíamos política y religión, y cumplía mis deberes ceremoniales como príncipe. Sonreía en los momentos correctos, decía las cosas correctas y representaba el papel que había estado representando toda mi vida. Pero por dentro todo era diferente. Mi corazón pertenecía a Jesús. Cada momento que estaba solo, leía la Biblia en aplicaciones cifradas, oraba a Jesús con mis propias palabras, aprendía lo que significaba seguirlo. Nasser me enviaba libros digitales, grabaciones de sermones y materiales de estudio bíblico a través de canales seguros. Los devoraba. Leí todo el Nuevo Testamento 3 veces en esos 18 meses. Estudié el Antiguo Testamento, aprendiendo sobre la historia de Israel, las profecías sobre el Mesías y cómo Jesús cumplió cada una de ellas. Aprendí sobre la gracia, sobre el Espíritu Santo, sobre la oración, sobre la guerra espiritual. Crecí en mi fe en secreto, y cuanto más aprendía, más amaba a Jesús. Pero vivir esta doble vida era agotador y doloroso. Cada vez que lideraba oraciones en eventos familiares, sentía que estaba traicionando a Jesús. Cada vez que citaba el Corán en público, me sentía enfermo por dentro. Cada vez que asistía a una mezquita y escuchaba sermones que negaban la divinidad de Cristo, quería ponerme de pie y gritar la verdad. Pero no podía. Tenía que permanecer en silencio. Tenía que sobrevivir. Nasser seguía recordándome que la sabiduría no era lo mismo que la cobardía. Decía que Jesús mismo le había dicho a sus discípulos que no echaran sus perlas ante los cerdos, que no dieran lo sagrado a los perros. Significaba que había momentos en que compartir la verdad solo traería destrucción sin ningún beneficio. Decía que yo vivía en una zona de guerra espiritual, y en la guerra los soldados tenían que ser estratégicos. Llegaría el momento de hablar, pero ese momento aún no había llegado. Así que esperé. Oré. Y confié en que Jesús me diría cuándo era el momento correcto. Durante esos meses, me reuní con Nasser solo 4 veces, siempre en lugares diferentes, siempre con extrema cautela. Una vez nos encontramos en un centro comercial, sentados en un patio de comidas lleno de gente donde nuestra conversación no podía ser escuchada. Otra vez nos encontramos en un parque público, caminando por un sendero para correr mientras fingíamos hacer ejercicio. Otra vez, nos encontramos en el estacionamiento de un hospital donde Nasser aún hacía consultorías ocasionales. Y una vez más, vino a mi villa tarde en la noche para que pudiéramos orar juntos y tomar la comunión. Una ceremonia sencilla con pan y jugo, pero uno de los momentos más significativos de mi vida cristiana. Esas breves reuniones eran mis salvavidas. Me recordaban que no estaba solo, que había otros que creían, que la iglesia existía incluso en Arabia Saudita, aunque estuviera escondida, dispersa y pequeña. Pero también cometí un error. Un pequeño error que no pensé mucho en ese momento, pero que desencadenaría todo. Sucedió un martes por la tarde. Estaba en mi oficina en el centro histórico Rey Abdulaziz, un edificio gubernamental donde tenía una posición ceremonial supervisando proyectos de patrimonio cultural. Trabajaba con mi asistente personal, un pakistaní llamado Rashid, que había estado conmigo durante 5 años. Rashid era eficiente, leal y callado. Manejaba mi agenda, mi correspondencia y mis arreglos de viaje sin hacer preguntas innecesarias. Confiaba en él. Esa tarde estornudé mientras revisaba unos documentos. Fue un estornudo repentino y fuerte, y sin pensarlo dije en voz baja en inglés: "In Jesus' name". Fue un reflejo.
Había estado leyendo sobre cristianos que terminaban sus oraciones con esa frase, y se había vuelto tan natural en mi vida de oración privada que salió en un momento en que no prestaba atención. Me quedé paralizado. Levanté la vista hacia Rashid, que estaba parado al otro lado del escritorio, y vi que había escuchado. Sus ojos estaban fijos en mí, su expresión indescifrable. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Luego bajó la vista a los papeles que sostenía y dijo en voz baja: «Bendiciones, Señor». Y eso fue todo. No hizo preguntas. No reaccionó. Volvimos al trabajo como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que había escuchado. Y sabía que la frase «In Jesus' name» no era algo que un musulmán diría. Un musulmán diría «Alhamdulillah, alabado sea Alá». Acababa de revelar algo, aunque fuera accidentalmente, y no sabía qué haría Rashid con esa información. Pasé los siguientes días observándolo cuidadosamente, intentando ver si actuaba diferente, si me estaba reportando a alguien, si sospechaba lo que realmente era, pero parecía completamente normal. Así que intenté convencerme de que no era nada. Quizás no había entendido. Quizás pensó que solo estaba diciendo una frase aleatoria en inglés. Quizás estaba exagerando. 3 semanas después, Rashid pidió hablar conmigo en privado. Era tarde en la tarde y todos los demás habían salido de la oficina. Cerró la puerta de mi oficina y se paró frente a mi escritorio con las manos cruzadas, pareciendo nervioso. Dijo: «Señor, necesito hacerle una pregunta y necesito que sea honesto conmigo». Sentí que mi corazón se hundía. Dije: «¿Qué es, Rashid?». Dudó, luego dijo: «Hace 3 semanas usted dijo algo después de estornudar. Dijo «In Jesus' name». He estado pensando en eso desde entonces. Y necesito saber, ¿es usted seguidor de Isa? ¿Es usted cristiano?». Pude haber mentido. Pude haberme reído, inventado una excusa, dicho que había estado viendo demasiadas películas en inglés y había adoptado la frase sin pensarlo. Pero algo me detuvo. Sentí que el Espíritu Santo me impulsaba, diciéndome que confiara, diciéndome que fuera honesto. Así que miré a Rashid a los ojos y dije: «¿Por qué preguntas?». Tomó una respiración profunda y dijo: «Porque si lo es, entonces necesito decirle algo. Yo también lo soy». Lo miré conmocionado. Rashid, mi asistente durante 5 años, era cristiano. Vio la incredulidad en mi rostro y dijo: «Nací en una familia cristiana en Lahore, Pakistán. Mis padres eran creyentes. Crecí yendo a la iglesia. Pero cuando vine a trabajar en Arabia Saudita hace 12 años, tuve que esconder mi fe completamente. Es ilegal que los cristianos evangelicen o incluso practiquen abiertamente aquí. Así que he estado viviendo en secreto, fingiendo ser musulmán cuando es necesario, asistiendo ocasionalmente a la mezquita para evitar sospechas, pero orando a Jesús en mi corazón cada día». Nunca imaginé que usted, un príncipe saudita, pudiera ser creyente. Pero cuando dijo esa frase, comencé a observarlo más de cerca y vi pequeñas cosas. La forma en que se veía incómodo durante las oraciones islámicas, la forma en que parecía distraído durante las discusiones religiosas, la paz en sus ojos que no estaba allí antes. No quería asumir, pero tenía que saberlo. ¿Es usted verdaderamente seguidor de Jesús? Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Dije: «Sí, sí, lo soy. Jesús se me apareció en mi jardín hace 1 año y medio. Le entregué mi vida. He estado viviendo en secreto desde entonces». Rashid sonrió y sus ojos también se llenaron de lágrimas. Dijo: «Alabado sea Dios, alabado sea Jesús. He estado orando por usted durante años, sin saber por qué, solo sintiendo que debía orar por su alma. Y ahora sé por qué. Dios lo ha salvado. Esto es un milagro». Nos quedamos parados en mi oficina. 2 hombres de orígenes completamente diferentes. Uno príncipe saudita y otro asistente pakistaní. Y nos abrazamos. Por primera vez desde mi conversión,
Tenía a alguien con quien podía hablar regularmente, alguien que trabajaba conmigo todos los días, alguien que entendía. Rashid y yo comenzamos a orar juntos en mi oficina después de horas. Cerrábamos la puerta, apagábamos las cámaras de seguridad que yo tenía acceso para controlar y orábamos en voz alta a Jesús. Lo adorábamos. Leíamos la Biblia juntos en mi teléfono. Era arriesgado, pero también daba vida. Ya no estaba completamente solo. Pero nuestra comodidad nos hizo descuidados. Comenzamos a hablar más libremente, confiando en que la oficina era segura porque yo controlaba la seguridad. Lo que no sabíamos era que los servicios de inteligencia reales, los Mabahit, me habían estado monitoreando durante meses. No porque sospecharan que era cristiano, sino por cambios en mi comportamiento. Me había vuelto más callado, más distante de las discusiones familiares. Había dejado de buscar matrimonio, algo que se esperaba de mí. Había comenzado a viajar menos y a pasar más tiempo solo. Estos pequeños cambios habían desencadenado una investigación de bajo nivel. Habían estado rastreando mi actividad en Internet, incluso a través de mis aplicaciones cifradas. Habían estado observando con quién me reunía, a dónde iba, qué compraba, y habían marcado varias cosas como sospechosas. Libros sobre cristianismo enviados a mi oficina en Londres, reuniones con Nasser que no podían explicarse, comunicaciones con Samir en Líbano, compras digitales de materiales de estudio bíblico. La evidencia era circunstancial, pero era suficiente para justificar una mirada más profunda. Un día, mientras yo estaba fuera de mi villa asistiendo a un evento familiar, la seguridad real realizó un barrido de rutina en mi casa. Esto no era inusual. Lo hacían periódicamente para todos los miembros de la familia real para verificar amenazas de seguridad, dispositivos de escucha o cualquier cosa peligrosa. Pero esta vez, estaban buscando algo específico. Y lo encontraron. Escondida en mi estudio privado, detrás de un panel falso en mi librero que creía seguro, encontraron mi Biblia en árabe, la copia física que Samir me había enviado, aquella que guardaba como respaldo en caso de que todo mi acceso digital fuera cortado. El equipo de seguridad reportó inmediatamente el descubrimiento al jefe de los Mabahit. En cuestión de horas, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de mi hermano mayor, el príncipe sultán. El mensaje decía: «El padre quiere verte inmediatamente. Ven al palacio, no demores». Supe al instante que algo andaba mal. El tono era frío, formal, urgente. Esto no era una reunión familiar normal. Conduje al palacio principal, mis manos temblando sobre el volante, orando desesperadamente a Jesús. Dije: «Señor, no sé lo que está sucediendo, pero confío en ti. Si este es el momento, dame fuerza. No permitas que te niegue, por favor». Llegué al palacio y me escoltaron no a los aposentos familiares, sino a una sala de conferencias formal usada para asuntos gubernamentales y familiares serios. Dentro encontré a mi padre el rey, mis 3 hermanos mayores, incluyendo a Sultán, 2 asesores religiosos mayores del Consejo de Eruditos Mayores y el jefe de los Mabahid. Todos estaban sentados alrededor de una mesa grande y sus rostros eran sombríos. Me dijeron que me sentara en el extremo opuesto de la mesa, frente a ellos. Se sentía como un juicio y en cierto modo lo era. El rey no perdió tiempo. Me miró con una expresión que nunca antes había visto. Una mezcla de dolor, ira e incredulidad. Dijo: «Faisal, encontraron una Biblia en tu casa, una Biblia cristiana en árabe, escondida en tu estudio. Explícame esto». Pude sentir que todos los ojos en la habitación estaban sobre mí. Pude haber mentido. Pude haber dicho que la habían plantado, que estaba investigando el cristianismo para entender al enemigo, que no significaba nada. Pero recordé a Jesús en mi jardín. Recordé sus palabras: «No me niegues delante de los hombres». Miré a mi padre y dije:
Es mía. He estado leyéndola. El rostro del rey se oscureció. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué leerías el libro de los cristianos? ¿Has perdido la mente? ¿Estás intentando avergonzar a esta familia? Tomé una respiración profunda y dije, Padre, la leí porque estaba buscando la verdad, y la encontré. Los asesores religiosos estallaron inmediatamente. Uno gritó, ¡esto es apostasía! ¡Esto es abandonar el Islam! El otro dijo, debe ser corregido inmediatamente antes de que esto se propague. El jefe de los Mabahid dijo, tenemos evidencia de más que solo la Biblia. Hemos rastreado sus comunicaciones, sus compras, sus reuniones. Ha estado en contacto con cristianos conocidos. Ha estado estudiando el cristianismo por más de un año. Esto no es curiosidad, es conversión. El rey levantó la mano y la habitación quedó en silencio. Me miró y dijo, Faisal, respóndeme directamente. ¿Has abandonado el Islam? ¿Te has convertido al cristianismo? Este era el momento que había estado temiendo y de alguna manera también esperando desde el día en que Jesús se me apareció. Miré a mi padre, el hombre que me había salvado del orfanato, que me había dado un nombre y una familia y una vida, y dije, sí, lo he hecho. Soy seguidor de Jesucristo. Creo que es el Hijo de Dios. Creo que murió por mis pecados y resucitó. No puedo negarlo. No lo negaré aunque me cueste todo. La habitación estalló. Mis hermanos gritaron. Los asesores religiosos me llamaron kafir, infiel, desgracia. El jefe de los Mabahid exigió mi arresto inmediato, pero mi padre solo se quedó sentado mirándome. Su rostro pálido, sus ojos llenos de algo que nunca antes había visto en él. Lágrimas. Dijo en voz baja, yo te salvé. Te tomé de la nada y te hice príncipe. Te di todo. ¿Y así es como me lo pagas? Traicionando a tu familia, tu fe, tu país. Sentí mis propias lágrimas cayendo. Dije, Padre, te amo. Estoy agradecido por todo lo que me diste. Pero no puedo mentir sobre esto. Conocí a Jesús. Es real. Me ama y debo seguirlo. Mi padre se puso de pie. Dijo, tienes 72 horas. Serás confinado a tu villa. Eruditos religiosos vendrán a hablar contigo para corregir tu pensamiento. Si después de 72 horas renuncias a esta locura y regresas al Islam, serás perdonado y enviado a tratamiento. Si te rehusas, serás despojado de tu título, tu riqueza, tu ciudadanía. Serás expulsado de Arabia Saudita. Nunca se te permitirá regresar, y tu nombre será borrado de esta familia. Estarás muerto para nosotros. ¿Entiendes? Asentí. Dije, entiendo. Se volvió y salió de la habitación. Mis hermanos lo siguieron, ninguno mirándome. Los guardias me escoltaron de regreso a mi villa y se apostaron afuera. Estaba bajo arresto domiciliario, y el reloj había comenzado a contar. Las 72 horas que pasé bajo arresto domiciliario en mi villa fueron las más largas de mi vida. Eruditos religiosos vinieron cada día, sentándose en mi sala de estar intentando convencerme de que había sido engañado por Satanás, que el cristianismo era una religión corrompida, que Jesús era solo un profeta y nada más. Citaban versículos del Corán, presentaban argumentos islámicos contra la Trinidad, contra la divinidad de Cristo, contra la crucifixión. No eran crueles. En realidad intentaban salvarme, genuinamente creyendo que había sido extraviado y que podían traerme de vuelta a la verdad. Los escuché respetuosamente, pero respondí a cada argumento. Les conté sobre Jesús apareciéndose a mí en mi jardín. Les hablé de las cicatrices en sus manos y pies. Les hablé de la paz que había encontrado, el perdón, el amor. Les dije que había estudiado el Islam toda mi vida y el cristianismo por 2 años, y estaba convencido de que el cristianismo era verdad. Sacudieron sus cabezas en frustración y tristeza. Uno de ellos dijo, Príncipe Faisal, estás eligiendo el infierno sobre el paraíso.
Estás eligiendo la vergüenza sobre el honor. Por favor, por tu alma, arrepiéntete. El tercer día, mi padre vino solo. Se sentó frente a mí en la misma sala de estar donde habían estado los eruditos. Se veía más viejo de lo que jamás lo había visto, exhausto y con el corazón roto. Dijo: Faisal, esta es tu última oportunidad. Te estoy suplicando como tu padre. Olvida esta tontería. Di las palabras. Di que estás confundido, que estabas pasando por una crisis mental, que regresaste al Islam. Ni siquiera tienes que creerlo. Solo dilo. Te enviaremos al extranjero por un tiempo. Te daremos ayuda, y todo esto será olvidado. Nadie fuera de esta habitación necesita saberlo. Por favor. Miré al hombre que había salvado mi vida siendo bebé, que me había dado todo, y mi corazón se rompió por él. Dije: Padre, no puedo. Ojalá pudiera hacer esto más fácil para ti. Ojalá pudiera quitarte el dolor, pero no puedo negar a Jesús. Él es la verdad. Él me salvó. Le pertenezco. Preferiría perder todo en este mundo que perderlo a él. Mi padre se puso de pie lentamente. Dijo: Entonces has hecho tu elección. Ya no eres mi hijo. Ya no eres príncipe de Arabia Saudita. Tienes 72 horas para abandonar el país. Tu pasaporte permanecerá válido para viajar, pero una vez que salgas, nunca se te permitirá regresar. Todos tus activos en Arabia Saudita están congelados. Puedes llevarte una maleta. Eso es todo. Caminó hacia la puerta, se detuvo sin darse vuelta, y dijo: Te amé, Faisal. Verdaderamente lo hice. Luego se fue. Me quedé sentado solo en el silencio, lágrimas corriendo por mi rostro, sintiendo el peso de lo que acababa de perder. Mi familia, mi país, mi identidad, todo lo que había conocido durante 31 años se había ido. Pero incluso en el dolor, sentí a Jesús conmigo. Sentí su presencia, su paz, su promesa de que nunca me dejaría. Y supe que había hecho la elección correcta. Me comuniqué con Nasser a través de nuestra aplicación cifrada. Le conté lo que había sucedido. Respondió inmediatamente diciendo que ayudaría a organizar mi salida y mis próximos pasos. Me conectó con una organización cristiana que ayudaba a refugiados religiosos del Medio Oriente. Me dijeron que volara a Amán, Jordania, donde sería recibido por personas que podrían ayudarme a solicitar asilo en un país occidental. Empaqué una maleta con ropa y unos pocos objetos personales. Dejé atrás mis relojes de diseñador, mis trajes caros, mis automóviles de lujo, mi riqueza. Nada de eso importaba ya. Lo único que tomé que tenía valor fue mi teléfono con la aplicación de la Biblia y mis mensajes de Nasser y Rashid. La última mañana en Arabia Saudita, Rashid vino a mi villa. Me abrazó y oró por mí, pidiéndole a Jesús que me protegiera y guiara. Dijo: Eres el hombre más valiente que jamás he conocido. Tu testimonio inspirará a miles. Ve y dile al mundo lo que Jesús ha hecho. Conduje yo mismo al Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad. Nunca antes había conducido yo mismo al aeropuerto. Siempre había tenido choferes, seguridad, protocolo real. Pero ahora estaba solo otro hombre con una maleta. Hice el check-in para mi vuelo a Amán. Pasé por seguridad sin incidentes y abordé el avión. Cuando el avión despegó y Riad desapareció bajo mí, miré por la ventana la ciudad donde había vivido toda mi vida y susurré: Adiós. Probablemente nunca te vuelva a ver, pero no me arrepiento de mi elección. Jesús vale más que todo esto. El vuelo fue corto. Cuando aterricé en Amán, fui recibido por 2 hombres de un ministerio cristiano que trabajaba con refugiados. Me llevaron a un pequeño apartamento que habían arreglado. Me ayudaron a registrarme con la Agencia de la ONU para Refugiados y comenzaron el proceso de solicitar asilo. Pasé 2 meses en Jordania, viviendo en silencio, asistiendo a una pequeña iglesia de habla árabe por primera vez en mi vida, experimentando lo que era adorar a Jesús abiertamente con otros creyentes. Fue abrumador y hermoso. Lloré la primera vez que tomé la comunión en público.
La primera vez que canté himnos de adoración en voz alta. La primera vez que oré sin miedo. Durante esos meses fui contactado por varios ministerios cristianos, de medios que me preguntaron si estaría dispuesto a compartir mi testimonio públicamente. Dijeron que mi historia podría animar a otros musulmanes que estaban buscando dar esperanza a creyentes secretos que vivían con miedo, mostrarle al mundo que Jesús se estaba moviendo en Arabia Saudita. Luché con la decisión. Hacerlo público significaría que nunca podría reconciliarme con mi familia. Significaría exilio permanente, posibles amenazas contra mi vida, traer aún más vergüenza a la familia real. Pero oré, y sentí que Jesús me decía claramente: no te salvé para que guardes silencio. Habla, diles lo que he hecho. Así que accedí. Me senté frente a una cámara en un pequeño estudio en Amán y conté mi historia. Dije mi nombre. Expliqué que era el hijo adoptivo del rey de Arabia Saudita, que algunos todavía me llamaban príncipe heredero aunque nunca gobernaría. Les conté sobre mi vacío, mi búsqueda, mi descubrimiento de la Biblia. Y lo más importante, les conté sobre Jesús apareciéndose a mí en mi jardín en Riad a plena luz del día. Describí sus cicatrices, sus palabras, su amor. Les hablé sobre la red clandestina de creyentes sauditas, sobre Nasser y Rashid, sobre vivir en secreto durante 18 meses. Les conté sobre ser descubierto, sobre negarme a retractarme, sobre ser expulsado. Y luego hice la declaración que sabía que conmocionaría a la gente. Dije: Jesucristo se está apareciendo en Arabia Saudita en este momento. No solo a mí, sino a otros en sueños, en visiones, en momentos de desesperación. Se está revelando a sauditas que nunca han leído la Biblia, que han sido enseñados a rechazarlo. Está edificando su iglesia en el lugar más difícil de la tierra, y ningún gobierno, ninguna policía religiosa, ninguna amenaza de muerte puede detenerlo. El video se publicó en línea, y en cuestión de días, mis peores miedos y mis mayores esperanzas se hicieron realidad. El gobierno saudita emitió una declaración negando que yo fuera quien decía ser, llamando al video propaganda occidental. Mi familia me desheredó públicamente, borrando mi nombre de todos los registros oficiales. Pero también comencé a recibir mensajes, cientos de ellos, de sauditas dentro del reino diciendo: yo también tuve un sueño de Jesús. Pensé que me estaba volviendo loco. Gracias por hablar. De creyentes secretos diciendo: me diste valor. No estoy solo. De buscadores diciendo: ¿cómo puedo conocer a este Jesús? Hoy vivo en una ubicación no revelada en Europa. No puedo decir dónde por razones de seguridad. Trabajo con ministerios que producen contenido mediático para musulmanes de habla árabe, compartiendo el evangelio a través de videos, podcasts y recursos en línea. Mentorizo a nuevos conversos sauditas a través de mensajería cifrada. Oro todos los días por mi familia, por el rey, por mis hermanos, por Arabia Saudita. Oro para que encuentren a Jesús como yo lo hice. He perdido todo según los estándares del mundo. No tengo título, no tengo riqueza, no tengo familia, no tengo país, pero tengo a Jesús, y Él es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. Me llamaban príncipe heredero, pero encontré al verdadero rey, y su reino nunca terminará. Si estás viendo esto y eres saudita, si eres musulmán, si has tenido sueños de un hombre vestido de blanco, ese es Jesús. Es real. Te ama. Clama a Él. Él responderá. Escribe en los comentarios: tu luz brilla incluso en el reino. Que sea una declaración de que ningún lugar es demasiado oscuro para que Jesús alcance. Tu luz no puede ser encadenada.